Buenas, buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy tenemos un nuevo vídeo sobre el próximo personaje. Los últimos días, como podemos ver aquí, el 14 de agosto, subieron una foto de Granny, que era uno de los tres sabios que aparecen en la historia. Y unos días después subieron uno de los wallpapers de Lily May. Y el día 16 sacaron a Arden, ¿vale? Como podemos ver aquí. Eh, y tanto Arden como Granny, como podemos ver, tienen a Eomir en el centro, ¿vale? Fijaos ahí que tienen a Eomir como tercer sabio. Y mucha gente empezó a decir o a plantear que, bueno, el último sabio, entre comillas, ¿no? Era el personaje que faltaba. Entonces, claro, iba a ser el personaje que iban a sacar. Pero el problema era que Eomir no estaba en los personajes datamineados, ¿vale? Que se habían filtrado, no estaba, ¿vale? No se encontraba en ningún archivo, mucha gente se puso a buscar como loca. Tanto que, bueno, pues no encontraron eso, encontraron muchas más cosas, pero no encontraron de eso en concreto. Y justamente hoy acaban de sacar este post, que es que, bueno, quién sostiene esta campana, ¿no? ¿Quién será el personaje o la persona que, bueno, que tenga esto? Con lo cual, justamente la gente al instante lo subo, que era Micola, ¿vale? Micola, si la habéis visto en otros anuncios, aquí la tenemos. Voy a hacerla aquí para que la podáis ver. Fijaos que Micola tiene esa campana y mucha gente ha empezado a hacer, bueno, pues sus sugerencias o que obviamente la facción se sabe que van a ser los torturadores, que van a ser los Maulers, pero mucha otra gente ha empezado ya a investigar o a intentar pensar qué habilidades podía tener este personaje, qué rol podría cubrir, etcétera, etcétera, ¿vale? Casi todo el mundo coincide en que va a ser support, en que va a ser una especie de support, y no está muy descabellado por un sencillo motivo, por las monedas que podemos ver a su alrededor. O sea, si vemos estas moneditas que tiene alrededor Micola, nos dan una especie de recuerdo de lo que sería Rowan, ¿vale? Lo que sería Rowan en su tiempo. ¿Por qué? Porque si nos vamos aquí, ¿vale? Y vemos a Rowan, ¿vale? Podemos ver como Rowan también tiene esas monedas. Esas monedas que Rowan las suele pasar o las suele trasladar en tema de energía, ¿vale? Las suele trasladar en energía y suele dar como sus pociones y sus cosas. Entonces, mucha gente ha estado pensando que Micola, tal vez con esa campana y esas cosas, pueda ser un personaje que se dedique a eliminar CC con la campana, que pueda tocar la campanita y elimine los CCs. Y otra gente está diciendo que, bueno, que lo mejor es que toca la campana y te da energía. Y ambas están muy bien, ¿vale? O sea, ambas teorías que he escuchado están muy bien. Obviamente hay gente que se le estaba yendo la putísima olla de no, no, ella toca la campana, te cura, te da energía, te... No, o sea, tampoco va a ser tanto, ¿vale? Pero puede ser eso. Después, sobre el tema del tier, mucha gente está especulando que puede ser un tier A. ¿Por qué? Porque ya hemos llevado varios tier S, entonces puede ser que este sea un tier A, pero yo creo que puede ser un tier S por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque está el lanzamiento de Asia, a los asiáticos, pues a lo mejor no les mola que una waifu, ¿no? Que una señora waifu, pues sea un tier A, ¿vale? Entonces puede ser que la saquen como tier S, sencillamente por eso, para que en el mercado asiático llame más la atención, ¿no? Y ya está. Para que sea en plan de, wow, es dorado en vez de morado, y ya está, ¿vale? Ojo, esto ya es especulación pura y dura, ¿vale? De lo que he estado leyendo. Al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta una cosa, que si nos vamos a los personajes de los Maulers, ¿vale? Como podemos ver aquí, ya están todos los roles de la facción cumplidos, ¿vale? Ya tenemos los rogues, como pueden ser Soren, Shakir y Seth, tenemos los magos, como pueden ser Alce y Satrana, tenemos a Riz y Audi como tiradores, tenemos a Lumon y Antandra como luchadores, y tenemos a Kruger y a Brutus como los luchadores, ¿vale? Entonces, eh, la verdad que es que no. Por ahora no encuentro el hueco, ¿vale? Entonces, puede ser cualquier tier y puede ser, entre comillas, cualquier rol, pero seguramente lo más probable es que sea support. ¿Por qué? En cierta manera, hay cosas datamineadas y la gente ha podido saber cosas, ¿no? Ha podido saber cosas. ¿Por qué? Porque como ya explicamos, ya filtramos, ¿no? Hay ciertos personajes que están datamineados, ¿no? Entre ellos, pues aquí está Ludovic, hay otros personajes, y una de ellas es Micola, ¿vale? Aquí la podemos ver. Y sí, 100% su arma va a ser el tema de la campana, ¿vale? Su arma va a ser la campana. Y la campana, al parecer, sí que va a tener cosas relacionadas con o con energía o con remover efectos cuando se consigue energía, ¿no? Cuando se consigue cierto umbral. Entonces, la verdad que está muy chulo porque
Un personaje que sea como Rowan para los Maulers, en cierto motivo, es muy bueno. Porque, por ejemplo, tanto personajes como Odi, como Shakir, como Coco. O sea, hay muchísimos personajes en los Maulers que agradecen muchísimo castear antes. Pero muchísimo antes. Sobre todo, yo creo que mi cola va a ser ese personaje para compensar un poco a Lily May. Porque tenemos que tener en cuenta que Lily May cancela Ultimates. Pero claro, si tenemos a esta señora que potencia la energía, puede ser que se pueda contrarrestar un poco a Lily May tirando demasiadas ultis, ¿no? Como, vale, tiro tantas ultis que no me las puedes parar, por ejemplo, ¿no? Algo por el estilo, puede ser. Obviamente, todo esto, pues siempre lo intento subir con la mayor certeza posible, con todo lo que he podido sacar. Y bueno, por ahora todo esto es lo que hay. Obviamente, hay que tener una cosa en mente, ¿no? Que por ahora, pues no han. O sea, fijaos aquí que lo estoy grabando hace 2 horas. No se ha podido filtrar más, ¿no? Obviamente la gente pues, se ha volcado. Pero, obviamente, en cuanto suban cualquier cosa del personaje, de lo que sea, lo subiré. Y espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, tenemos el Discord abajo en la descripción. Dale like, suscribiros, activar la campanita para no perderos este pedazo de contenido que os traigo siempre. Y nada, si os ha gustado, chao, chao, bye bye, hasta la próxima. Adiós.